Hola, soy la doctora Rosario Aguilar Pariente y soy profesora de Estudios Políticos o de Ciencia Política en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y la clase de hoy se trata sobre los temas de discriminación e inclusión. Discriminación en el ámbito político, social, económico e inclusión en estos ámbitos tienen ambos conceptos, grandes consecuencias para nosotros como sociedad y como individuos. Entonces, la clase se va a dividir en distintas secciones. En la primera vamos a hablar sobre los conceptos de discriminación, de inclusión y sobre cómo podemos entender por qué las personas discriminamos entre nosotros y cómo se discrimina no solo a la persona en lo individual, sino a los grupos. Vamos a hablar entonces de las definiciones de prejuicio y de estereotipos. Siguiendo esto, vamos a ver los distintos tipos de prejuicio y de discriminación que se da en contra de distintos grupos y cuáles son las consecuencias. Después les voy a presentar un estudio realizado que se basa en la discriminación relacionada a la apariencia racial de los mexicanos. Tanto el contenido de estereotipos asociados a distintas apariencias raciales o fenotípicas como las consecuencias políticas. En específico, analizo si la apariencia racial de los candidatos tiene un efecto en los votantes o en la preferencia de los votantes, que en realidad, si nos ponemos a pensar, no lo debería de tener, porque no debería de importar la apariencia de los candidatos para el momento en que los votantes deciden por quién votar, sino que se debería de votar en base a la identidad partidista de los electores, las propuestas de campaña, la capacidad y la evaluación que hacen los electores de los candidatos. Y finalmente vamos a terminar con propuestas de cómo se puede disminuir la discriminación y aumentar la inclusión de distintos grupos. Entonces vamos a empezar. Primero empezamos por los conceptos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define discriminación como el seleccionar algo al mismo tiempo que excluimos otra cosa. Y ojo, la discriminación no siempre es negativa. Cuando vamos, por ejemplo, con niños pequeños a centros de diversiones donde hay juegos que pueden ser peligrosos para niños pequeños, hay una cierta estatura que los niños deben de tener para poderse subirse a los juegos, si no pondrían en riesgo su vida. Y entonces se discrimina en contra de niños que no lleguen a esa altura, pero no es un acto negativo en sí, de hecho es positivo para mantener la integridad física y salud de los niños. Entonces no siempre el discriminar contra algo va a ser negativo, pero tenemos que tener muy en cuenta cuándo sí es negativo y por qué estamos discriminando y cuáles son las consecuencias para los individuos o el individuo contra el que estamos discriminando. Ahora, la connotación negativa es cuando se da un trato de inferioridad a una persona o a un grupo de personas por características indelebles de las personas. ¿Qué quiero decir con características indelebles de las personas? Nosotros nacemos con un cierto sexo, somos hombres o mujeres, con un cierto tono de piel, llegamos a medir una cierta altura. Hay características que o es muy difícil cambiar o es imposible cambiar. Obviamente se dan casos de operaciones por las que uno puede cambiar de sexo y operaciones por las que se puede cambiar la apariencia racial y los tonos, pero en general es muy difícil cambiar nuestra apariencia y el sexo que tenemos, así como nuestra altura. Entonces son características que están fuera del control del individuo, no es que las aprendamos y las hagamos parte de nuestra persona. Y el discriminar por esas características y dar un trato de inferioridad no es justificado y es en el momento en que la discriminación se vuelve un concepto con connotación negativa. Por otro lado, y en contraste, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la inclusión
como el acto y efecto de incluir. Es lo contrario a la discriminación. La discriminación excluye esa por alguna razón, sea positiva o negativa. En la inclusión incluye esa gente. La discriminación en su variante negativa, en su connotación negativa, se da como consecuencia de estereotipos y prejuicios asociados a grupos de personas. Entonces, para entender bien qué es la discriminación, vamos a hablar ahora de lo que son los prejuicios y los estereotipos. El prejuicio fue definido en 1954 por un psicólogo estadounidense como una antipatía hacia un individuo o un grupo de individuos basada en una generalización errónea e inflexible que puede solo sentirse o expresarse. Entonces vamos a ir por partes. Básicamente, el prejuicio es una antipatía, normalmente. Es el sentimiento y expresión de desagrado hacia un grupo de personas. ¿Pero por qué? Porque está basada en una generalización. Al hablar de generalización, es que tenemos datos sobre algunos individuos de un grupo. Por ejemplo, cuando somos chicos, no, conocemos a algunas mujeres, conocemos a nuestra mamá, conocemos a nuestras tías, y no tenemos tanto contacto con muchas mujeres, pero tenemos ese contacto con esas mujeres, y también con hombres, con nuestro papá, con nuestro tío. Y entonces, de la información que obtenemos de las interacciones que tenemos con nuestra mamá, con nuestras tías, con nuestro papá y con nuestros tíos, empezamos a hacer generalizaciones sobre el comportamiento en general de las mujeres y en general de los hombres. Entonces, es una generalización porque no conocemos a todos los hombres y a todas las mujeres, pero empezamos a hacer generalizaciones de cómo todos los hombres o todas las mujeres se comportan de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, ya sea limitada o no tan limitada. Ahora, lo importante acá es que es una generalización errónea e inflexible. ¿Qué quiere decir que sea errónea? Que no tiene sustento con la realidad. Entonces, por ejemplo, el tener interacciones con algunos hombres y ver que esas personas, esos hombres con los que hemos tenido interacciones, tienden a enojarse y a ser violentos, nos podría llevar a generalizar y decir que todos los hombres cuando se enojan son violentos. Pero no es cierto, es erróneo, porque en realidad no todos los hombres cuando se enojan son violentos. Por lo tanto, estamos haciendo una generalización en base a una cierta experiencia que tenemos con un par de individuos de ese grupo, en este caso estos dos hombres, y lo generalizamos de manera errónea a todo el grupo de hombres. Y ahora, es inflexible. ¿Qué quiere decir? Ya que yo creo que todos los hombres son violentos cuando se enojan, no tiendo a cambiar de parecer, y a pesar de que interactúe con otros hombres que se enojen y discutan, pero que no se pongan violentos, que se enojen y que expresen su desagrado al respecto, pero que no se pongan violentos. Eso, puedo tener esa experiencia de tener interacciones con hombres que no expresen violencia al enojarse, pero yo ya tengo una generalización errónea e inflexible, y al ser inflexible no la cambio. Es muy difícil que la vaya a cambiar. Por ejemplo, hay personas que piensan las personas indígenas, los miembros de grupos indígenas que siguen en sus comunidades, tienden a ser flojos porque no aprenden el español y porque no se quieren superar y porque quieren mantener sus tradiciones. Y ya piensan que son flojos en general. Pueden llegar y tener contacto con personas indígenas que son muy trabajadoras y que hacen un buen desempeño de su trabajo, pero no cambian esa generalización que tienen, que es errónea porque está basada en tal vez lo que alguien les dijo, ni siquiera interacción con personas de los grupos indígenas, sino basado en lo que otras personas les dijeron, y es inflexible porque no la cambian al tener datos que contradigan esa generalización. Entonces, finalmente el prejuicio puede solo sentirse, así de que cuando interactúen con una persona indígena que lo sientan, pero que no expresen el prejuicio, o expresarse. Y obviamente es cuando expresamos el prejuicio que lo podemos medir. Ahora, pasando a otro tema, a un concepto relacionado al prejuicio. El prejuicio es esa antipatía, pero el contenido del prejuicio es el estereotipo. El estereotipo es
la carnita del prejuicio, el contenido y los conceptos que asociamos a los grupos contra los cuales tenemos ese prejuicio. En el caso que había expuesto de pensar que cuando los hombres se enojan son violentos, ese es el estereotipo. El estereotipo es cuando los hombres se enojan, se ponen violentos. Y es el contenido. Entonces, los estereotipos nos van a decir de qué están hechos los prejuicios y el prejuicio en sí va a ser la antipatía basada en ese contenido. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, es el de la idea de que las mujeres no son buenas con los números y por lo tanto no son buenas en matemáticas y entonces no deberían de escoger áreas que tienen muchos números, áreas de estudio que involucran muchos números como la economía, la estadística y las matemáticas. Tal vez hay, a lo largo de la historia, de hecho, sabemos que las mujeres no han tenido acceso tan igualitario a la educación como los hombres. Entonces puede ser que al principio algunas mujeres se les hacía difícil las matemáticas, pero al igual que a algunos hombres. Pero se generalizó la idea de que las mujeres en general no son buenas con las matemáticas y que más bien son las excepciones las que pueden utilizar estos métodos para conocer nuevos temas y para progresar sus estudios, ya sea en la ciencia o en otras áreas del conocimiento. Entonces, si seguimos esta idea, el estereotipo sería las mujeres no son buenas con las matemáticas y el prejuicio sería que cuando una mujer solicita entrar a una carrera como economía y estadística, no la dejemos entrar porque tenemos esta antipatía contra las mujeres que quieren entrar a estudiar estas carreras que involucran matemáticas y hacemos esta generalización errónea y flexible y no las dejamos entrar a la carrera de economía. Aunque pueden estar igual, pueden tener los mismos méritos que otros hombres que sí dejamos que entren a la carrera, en este caso de economía. Entonces, ese es cómo se relacionan los estereotipos, que va a ser el contenido de los prejuicios, que van a ser este sentimiento de antipatía que se puede expresar o no se puede expresar. Y ojo, no todos los estereotipos son malos. De hecho, nosotros necesitamos usar estereotipos para relacionarnos con nuestro medio ambiente. Lo que pasa es que se vuelven malos cuando no estamos conscientes de cuando aplicamos estereotipos que son erróneos y que afectan a otras personas y afectan nuestras interacciones con otras personas. ¿Y por qué digo que son necesarios? Básicamente, si estuviéramos conscientes de todas las interacciones con cosas y con personas que tenemos al día a día en nuestras vidas, no podríamos relacionarnos con el medio ambiente. Simplemente hay demasiada información que nos está llegando constantemente. En este momento estoy hablando, estoy caminando, estoy pensando en la clase. Entonces, hay muchos estímulos de los que yo no puedo estar consciente porque simplemente estaría totalmente agobiada por la cantidad de estímulos. Entonces, un proceso que nos ayuda a relacionarnos con nuestro medio ambiente es el de categorizar a cosas y a personas en distintas categorías. Y lo hacemos para poder tener una manera más eficiente y rápida de relacionarnos con esas cosas. Entonces, básicamente, si hay cosas que nos producen placer, pues las categorizamos en una categoría que se vuelve habitual. Entonces, si a mí me gusta comer, voy a hacer de la comida un hábito y no voy a estar pensando todo el tiempo cómo estoy comiendo, qué proceso físico estoy llevando a cabo para comer, y voy a estar siempre consciente de cómo tomo los cubiertos, ya se vuelve un hábito. Y también de cosas que nos dan miedo. Si a mí me da miedo ver películas de miedo, pues voy a evitar ver películas de miedo, porque ya sé que las películas de miedo me dan miedo. Ahora, tal vez hay una película que no me daría miedo, pero yo ya hice una generalización porque tengo este estereotipo de que las películas, y experiencia de que las películas de miedo me dan miedo. Ya no voy a ver ninguna, a menos de que alguien me trate de convencer y entonces sea un poco flexible. Entonces, en sí los estereotipos nos ayudan a relacionarnos con nuestro medio ambiente, pero se
personas en base a una generalización errónea e inflexible. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de prejuicio. Hay diferentes tipos de prejuicio que tienen diferentes consecuencias y estos prejuicios van en contra de grupos sociales. ¿Sí? Los grupos sociales se vuelven relevantes cuando básicamente hay un conflicto por bienes o por poder entre estos grupos. Entonces, primero pensemos en el prejuicio contra las mujeres, que se conoce como sexismo. Los hombres y las mujeres tienen muchas similitudes y tienen algunas diferencias. La diferencia básica es las mujeres pueden procrear, son las que tienen a los hijos, y los hombres no pueden procrear, no pueden tener ellos, no pueden embarazarse. Entonces, hubo una división hace mucho tiempo de trabajo en que las mujeres se quedaban en su casa a cuidar a los hijos, mientras los hombres salían a cazar y salían a buscar el sustento del día a día. Pero ¿qué pasa? De repente puede haber un conflicto cuando mujeres y hombres tienen que decidir cómo comparten poder o poder de decisión dentro de la sociedad. Entonces, el grupo de mujeres y de hombres, que solo es relevante realmente para la procreación, se vuelve socialmente importante cuando hay un conflicto entre qué tanto poder va a tener un grupo y el otro. Entonces, cuando se discrimina contra las mujeres por su género, hablamos de que hay sexismo. Y esto puede tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito político, la representación política de las mujeres es todavía baja, aunque Latinoamérica, de hecho, se encuentra en la segunda región a nivel mundial, después de los países nórdicos, con el mayor porcentaje de mujeres en las asambleas o en el poder legislativo, que en el poder legislativo es donde se hacen las leyes que van a tener una consecuencia, porque se van a crear, en base a esas leyes, se van a crear políticas públicas que nos van a afectar a todos. Entonces, y de hecho se ha logrado esta mayor participación política de las mujeres en las legislaturas gracias a sistemas de cuotas, que es un sistema a través del cual se busca la inclusión de grupos antes discriminados. Entonces, básicamente, la discriminación o el prejuicio, en contra de mujeres se conoce como sexismo y tiene impacto político, impacto ahorita, como vamos a ver, económico, en que hay diferenciales entre cuánto gana una mujer y un hombre haciendo el mismo trabajo, etc. Y este prejuicio no solo afecta a las mujeres, pero como vamos a ver, afecta a la sociedad en su conjunto. También hay prejuicios contra grupos raciales o étnicos que conocemos normalmente como racismo. Y de alguna manera es porque los grupos se ven como diferentes y deciden que tienen preferencia por mantener el estatus de su grupo y disminuir el estatus de otros grupos. Ahora, si pensamos un poco en la historia de México como país, pues cuando llegaron los españoles, ellos se consideraban obviamente un grupo distinto al de los indígenas y mantuvieron esa diferencia. A pesar de que hubo mezcla y matrimonios y españoles tuvieron hijos con indígenas, mantenían esa mezcla y tan mantenían esa diferencia y tan mantenían la diferencia que tenían distintos grupos de castas. La casta se definía por la herencia racial de los hijos. Entonces había distintos tipos de castas. Estaba el español en el primer lugar de las castas, después seguía el mestizo, que era la mezcla del indígena con el español, y después van a seguir una serie de mezclas, pero van a tener categorías. Cada quien va a saber en dónde entra, en dónde se puede clasificar, dados sus ancestros. ¿Y por qué querían mantener esas diferencias? Porque no querían perder poder ni beneficios en contra de un grupo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de racismo es que hacemos que nuestra herencia se vuelva muy relevante y discriminamos en contra de personas que vienen de otros grupos raciales. Y como vamos a ver, de hecho, el concepto de raza es una construcción social. No hay evidencia biológica que te diga que un grupo indígena es mucho más diferente que un grupo europeo. De hecho, hay más variedad dentro de los grupos indígenas y dentro de los grupos europeos que entre estos dos grupos.
Pero el racismo ha sido históricamente una fuerza que ha tratado de mantener estas diferencias y ha tratado de mantener un estatus superior de un grupo sobre de otro. También tenemos el prejuicio contra los extranjeros, que es la xenofobia. Básicamente aquí, por alguna razón, nos sentimos amenazados de la presencia de los extranjeros y los discriminamos. Decimos, no, tú no eres mexicano, tú no eres como yo, tú no entiendes y quieres venir a imponer tus ideas, entonces tú debes de tener distintos derechos, y no debes de tener el acceso a los mismos beneficios que yo. Y los podemos discriminar en el ámbito social también, haciendo burla del extranjero y manteniendo la diferencia para que quede claro que unos son extranjeros y los otros nacionales. También está el prejuicio contra los homosexuales, que simplemente por una preferencia sexual decidimos que las personas deberían de tener distintos derechos y hasta obligaciones, y que no deberían de tener derecho a tener los mismos derechos civiles ni a casarse por la preferencia sexual que tienen. En todo lo demás son idénticas, ¿no? Son similares, son idénticos de hecho a los demás, pero lo único que los diferencia es la preferencia sexual que tienen, y eso hace que las personas prejuiciosas heterosexuales digan, no queremos dar poder a este grupo porque nos amenaza nuestro poder como grupo heterosexual. Y básicamente otro que tenemos es el prejuicio contra distintas clases sociales. Hay ideas de que las personas pertenecen a una clase social porque se lo merecen, y si son de una clase social baja, pues entonces se lo merecen porque no trabajan lo suficiente y porque no le echan ganas, y la clase alta tampoco quiere que las personas de clase baja tengan más beneficios. Entonces se vuelve un círculo vicioso, porque de hecho se les van quitando oportunidades a las personas de clase baja, que hace mucho más difícil que asciendan en la estructura social, y se conoce entonces este tipo de prejuicio como clasismo. Ahora, podría haber infinidad de grupos relevantes para hablar de discriminación. Por ejemplo, ¿por qué los altos no discriminan contra los chaparros? Pero las características que se vuelven relevantes en algún momento porque alguien, o no alguien, pero en la dinámica social esa diferencia se vuelve importante socialmente hablando. En un estudio que hicieron psicólogos en Estados Unidos en los 30, tomaron a niños de 10, 11 años que eran exactamente iguales y los pusieron a jugar y todos se llevaban bien, y en un momento dividieron a los niños a la mitad y les dijeron, tú eres azul y tú eres rojo, y los azules deben de buscar su propio beneficio y los rojos su propio beneficio, y el simplemente dividirlos en grupos de azul y rojo hizo que los niños de azules no quisieran a los rojos, discriminaran en contra de los rojos y desarrollaran una preferencia por su propio grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que el prejuicio se expresa por antipatía en contra del grupo, pero también porque preferimos a nuestro grupo. Desarrollamos una preferencia por nuestro grupo que va asociado también de nuestra autoestima. Entonces, a medida que nuestro grupo esté mejor, nosotros como individuos nos vamos a sentir mejor. Y discriminamos a los miembros que no son de nuestro grupo para sentirnos mejor. Como ven, se basa en miedo. El prejuicio muchas veces está basado en miedo de perder beneficios o un estatus y de no querer compartir ese beneficio y estatus con otros individuos. Ahora, vamos a ver las consecuencias de los prejuicios. Entonces, la primera consecuencia del prejuicio que nos lleva a discriminar, son consecuencias de los prejuicios y de la discriminación, es que vamos a ver a nivel social que van a haber resultados diferenciados para distintos grupos dentro de la sociedad, en tanto ingreso, salud, educación, etc. Por ejemplo, se sabe que las mujeres ganan menos que los hombres, alrededor de un 9%, y dependiendo de cómo se haga el estudio, pero el estudio más básico nos demuestra que las mujeres ganan 9% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Solo por el hecho de ser mujeres ganan menos. También, por ejemplo, si las mujeres no cuentan con guarderías a las cuales mandar a sus hijos,
se puede decir que están siendo discriminadas por el hecho de ser mujeres, porque socialmente las mujeres son las que se tienen que encargar de la familia. Pero ¿qué tal si la mujer necesita trabajar y no tiene una guardería? Entonces se le está discriminando a la mujer, que va a tener un menor ingreso porque va a tener que optar por trabajos más flexibles, que no le den beneficios sociales, que no le den seguro de salud, porque va a tener también que hacerse cargo del niño porque no tiene una guardería que llevarlo. Entonces, situaciones como estas, en las que grupos no pueden acceder a beneficios porque no se consideran relevantes, tienen como consecuencia discriminación a largo plazo y distintas consecuencias para los grupos a nivel social. En un estudio que hicieron dos economistas, un economista del CIDE y un economista del Colegio de México, encontraron que las mujeres de apariencia más indígena tienden a ser discriminadas en el mercado laboral. Hicieron un estudio muy divertido e interesante en el que mandaron currículums con fotografías de hombres y de mujeres cuya apariencia racial variaba. Entonces habían mujeres que podríamos catalogar como europeas, mujeres que podríamos catalogar como de apariencia más indígena, y hombres también de apariencia más europea y hombres de apariencia indígena, y encontraron, el mayor resultado fue que la discriminación la sufrían las mujeres de apariencia más indígena. Entonces, básicamente tenemos que hay un acceso diferenciado a oportunidades de trabajo para personas con distintas apariencias raciales. Entonces, las personas no pueden llegar a los mismos puestos laborales porque se les discrimina solo en base a la apariencia, teniendo las mismas capacidades, la misma formación académica, se les discriminaba simplemente por su apariencia. También en el ámbito de las parejas homosexuales, por ejemplo, si las parejas homosexuales no tienen los mismos derechos civiles, se les quita certeza económica a largo plazo. ¿Por qué? Porque si viven en pareja por 40, 50 años, lo mismo que una pareja heterosexual, y no tienen derecho a heredar o no tienen derecho a cuidar de su pareja si están enfermos, se les va a ver impactado en su estatus emocional y económico al mismo tiempo. Entonces vemos cómo los prejuicios y la discriminación van a tener efectos diferenciados para los grupos sociales. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que solo va a afectar a las mujeres el que no tengan acceso al campo laboral? ¿El que no puedan ir a trabajar porque no tienen una guardería a donde llevar a sus hijos? Pues en realidad no solo afecta a las mujeres, afecta a la sociedad en su conjunto. Porque básicamente, de hecho estamos hablando de que en México la mayoría de la población son mujeres. Entonces estamos perdiendo un gran porcentaje de mano de obra y de capacidad productiva al discriminarlas y dejarlas fuera del campo laboral o dejarlas en áreas menos relevantes para trabajar. Entonces, en global, como sociedad, tenemos pérdidas a nivel social. Y también tenemos pérdidas al discriminar en contra de personas por su apariencia. Es lo mismo que en el caso de las mujeres. Al discriminar en contra de personas por su apariencia, estamos dejando fuera a un buen porcentaje de la población del ámbito laboral que podría ser mucho más productivo y hacer que el país creciera mucho más. Entonces, básicamente, la discriminación nos lleva a que las personas tengan menores niveles de ingreso, menores niveles de salud, por ejemplo, y también de escolaridad. Pensemos que si en las comunidades menos aventajadas y también en las comunidades indígenas se mandan menores recursos sociales para la educación, y hablando de recursos sociales hablo de presupuesto, pero también de calidad de maestros. Vamos a tener un círculo vicioso entre las personas que ya están en una posición desventajada porque están hasta abajo de la escala social, van a seguir en esa posición desventajada porque no van a obtener los recursos para progresar en la vida. Entonces, básicamente estamos manteniendo un estrato, una estratificación social en la que los grupos discriminados se mantienen discriminados y de hecho la gente piensa que esos estereotipos son verídicos y son ciertos porque dicen, no, ve, la persona pobre no tiene una buena educación y no es muy inteligente.
Pero no tiene nada que ver con la inteligencia, sino que tiene que ver con las escuelas a las que tuvo acceso y con la educación a la que tuvo acceso. Entonces, si seguimos con esos problemas, seguimos reforzando la discriminación y una estratificación social muy fuerte. Ahora, como parte de la siguiente parte de la clase, vamos a hablar entonces de un tipo de discriminación que tiene que ver en México con la apariencia racial de los individuos. Entonces, para comenzar con este tema, vamos a comenzar con dos conceptos importantes. El primero es el mestizaje, o quiénes son los mestizos. Los mestizos o el mestizaje nace como una ideología racial a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, y se consolida a finales del siglo XIX. La idea del mestizaje era unir a la sociedad mexicana después de la independencia de la Nueva España. Como ya había mencionado, durante la colonia había una serie de castas que dividía a las personas de acuerdo a sus ancestros. Y las personas tenían muy en claro a qué casta pertenecían. Sin embargo, al independizarse el país de España, se dan cuenta las élites políticas e intelectuales que tenemos una sociedad muy fragmentada y muy dividida. Y necesitan unificar a la sociedad para lograr mayor crecimiento, mayor cooperación entre las personas, porque, como decía antes, si te sientes miembro de un grupo, vas a beneficiar a tu grupo. Entonces buscas trabajar para que tu grupo mejore. Entonces la idea era crear un grupo amplio que abarcara casi a toda la sociedad y que lo unificara. Entonces de ahí nace el mito del mestizaje, que se define el mestizo como la combinación o como el resultado de la combinación cultural y biológica de los grupos europeos y de los grupos indígenas. Y esto es un elemento muy importante, porque de hecho se deja fuera la influencia africana, que sí la hubo en México y todavía la hay. Hay importantes grupos de afromestizos en Oaxaca y en Guerrero, pero simplemente se deja fuera la herencia africana del discurso del mestizaje. Y la idea es que iban a incorporar con esta ideología del mestizaje a la mayoría de la población dentro de un grupo. Y se iba a resolver el problema del racismo. ¿Por qué? Porque si solo hay un grupo racial realmente, entonces, ¿cómo vas a ser racista en contra de alguien de tu mismo grupo racial? No tenía ninguna lógica. Entonces, de alguna manera, este modelo del mestizaje se hizo y se siguió en otros países de América Latina. Por ejemplo, Brasil por mucho tiempo se consideró una democracia racial, en la que sí asumían que había diferencias fenotípicas, que ahorita voy a la definición del fenotipo, o sea, diferencias de apariencia racial, pero que no eran relevantes, que no había discriminación entre los grupos ni entre los individuos, porque todos se consideraban brasileños. Entonces, de esta manera, se crea esta idea de que en Latinoamérica no hay racismo. Sí se acepta que hay discriminación en contra de los grupos indígenas, pero el grupo indígena muy bien identificado como una persona que habla su lengua indígena, que vive en una comunidad indígena y que mantiene sus tradiciones y la herencia indígena. Pero en el momento en que la persona indígena dejaba de ser indígena, por estos estándares, se integraba a la sociedad en su conjunto, dejaba sus comunidades, se vestía como, no se vestía como una persona indígena, se educaba. Entonces, la lógica del mestizaje te decía que esa persona se iba a convertir en un mestizo y que iba a dejar de ser discriminado. Entonces, por mucho tiempo, de hecho, esta teoría se contrapuso a la realidad racial de los Estados Unidos, en la que hay toda una historia de discriminación y diferenciación racial. Por ejemplo, hubo mucho, y todavía sufren las consecuencias los estadounidenses del conflicto entre los blancos y los negros, y de hecho se llegó a discriminar en contra de los negros de manera indirecta, que esto se puede hacer también así de otras maneras. Una manera de hacerlo era decirles que tenían todos los derechos y obligaciones que los blancos, pero que para votar tenían que tener o propiedad o tenían que tener educación.
y de por sí la población afroamericana en ese tiempo, que era a principios del siglo XX, no tenía acceso a escuelas de calidad ni tenía buenos ingresos. Entonces, ¿qué pasaba? Que en realidad la mayoría de los afroamericanos no tenían educación, no sabían leer ni escribir ni tenían propiedad. Entonces quedaban excluidos del voto. Se les discriminaba, pero no se les discriminaba, no se les decía que se les discriminaba por ser afroamericanos, sino que porque no cumplían los requisitos para votar. Pero en realidad, los políticos que implementaron esas medidas, esos requisitos del voto, sabían que se estaba discriminando directamente en contra de esa población. Entonces, los Estados Unidos tienen una larga historia de conflicto racial muy marcado y muy claro. Y entonces el resto de Latinoamérica se quería diferenciar de los Estados Unidos y argumentaba que había una igualdad racial en México y que la gente no discriminaba basado en la apariencia racial de las personas. De ahí que resulta importante hablar de qué son los fenotipos. Los fenotipos van a ser esas características individuales perceptibles, o sea, que podemos observar, que son producto de la interacción entre el medio ambiente y los genes de los individuos. Los fenotipos relevantes para este estudio van a ser el tono de piel, el color de piel, y las facciones, los ojos, la boca, el tipo de pelo, etc. Ahora, ¿por qué es relevante hablar de fenotipos? Porque si hablamos de un grupo racial tan amplio como el mestizo, que es muy amplio, que hay mucha variedad de tonos de piel, de características faciales, entonces una manera de distinguirlos sería viendo los fenotipos, viendo si la gente discrimina en contra de otros basados en esos fenotipos, o sea, en su tono de piel y en sus características faciales. Entonces, el argumento de este estudio es que, a pesar de que decimos de que no hay racismo en México, sí discriminamos en base a nuestra apariencia racial entre individuos dentro del mismo grupo mestizo. Entonces, las preguntas que se buscan contestar son las siguientes. Primero, en esta primera parte del estudio, se busca ver si hay diferencias estructurales entre personas que se identifican como blancos, mestizos e indígenas. Como se podrán imaginar, la mayoría de la población mexicana se identifica como mestizo, pero algo que es interesante es que desde el 1997 que se empezó a medir el porcentaje de población que se identificaba como blanco, este porcentaje ha ido creciendo. Ahora estamos como en un 13% de personas que se identifican como blancos y indígenas estamos como en un 14%, entre 12 y 14% de personas que se identifican como indígenas. Ojo, esto es diferente de la medición censal, del censo. En el censo, para identificar a una persona indígena, se le pregunta si habla una lengua indígena. En las encuestas lo que se hace es, se les pregunta si se identifica como blanco, mestizo, indígena u otro. ¿Y por qué? Porque una persona puede no hablar una lengua indígena, pero puede identificarse como indígena, subjetivamente. Entonces, al hablar de diferencias estructurales, me refiero a diferencias que afecten de manera básica la vida de las personas, como el nivel de ingreso. O sea, el nivel de ingreso, si hay diferencias entre el nivel de ingreso entre estos individuos, es una diferencia estructural que obviamente va a tener un impacto en el desempeño y en sus vidas en general. La segunda pregunta que contesto en este estudio es si hay diferencias estructurales entre personas de acuerdo a su tono de piel. Entonces ya no vemos cómo se identifican, sino qué tono de piel tienen y vemos si una persona de un color de piel más claro tiene más o menos ingreso que una persona de un color de piel más oscuro. La población de estudio son los mexicanos y la metodología usó una encuesta que se hizo en el 2010 en la que se mide el tono de piel de los encuestados de un proyecto que se llama el Barómetro de las Américas, y esta es la dirección donde pueden encontrar la información sobre el proyecto. Y como les decía, se mide el tono de piel de los encuestados y se hacen ciertas preguntas sobre discriminación, pero también las típicas preguntas que hacen en las encuestas, que son sobre el nivel de ingreso y confianza en las élites políticas, etc. Esa es una encuesta política. Ahora, ¿qué es lo interesante en la encuesta? La encuesta tiene una muestra representativa de toda la población del país, lo cual quiere decir que solo tenemos que entrevistar a entre 1.500 y 2.000 personas, no mucho, de hecho 2.000 personas son muchas, y si hacemos
de la sociedad en general, de la sociedad mexicana, porque es representativa del país. Entonces, es un buen método para saber qué es lo que piensa la sociedad mexicana en distintos temas y tener medidas que son representativas de toda la sociedad. Entonces, eso es lo que nos dan las encuestas, nos dan buenos métodos para hacer una muestra que represente a todo el país y que de ahí podamos sacar medidas y podamos entender qué es lo que piensan la gente en general en el país. Entonces, el primer resultado que les voy a enseñar es las diferencias entre nivel de ingreso, identificación étnica, que es la pregunta sobre si la persona se identifica como blanco, mestizo o indígena u otro, y el color de piel. Aquí tenemos el nivel de ingreso, que va de 0 a 60,000. Y acá tenemos, en esta columna tenemos las personas que se identificaron como mestizas de tez clara. Estas personas son las que dijeron que ellas eran mestizas y que el encuestador los identificó como de color de piel claro. Y acá tenemos a las personas que se identificaron como indígenas y que el encuestador los identificó como de tez oscura. Entonces, tenemos dos opuestos en la escala de identidad y de color de piel. ¿Y qué vemos? Que controlando por edad y por educación, es decir, independientemente de la edad que tenga la persona e independientemente de su nivel educativo, estas son personas que tienen el mismo nivel educativo. Lo único que varía es que se identifican unos como mestizos, otros como indígenas y que tienen unos tez clara y otros tienen un color de piel oscuro. Estas personas ganan menos de la mitad, menos de la mitad que estas personas, con el mismo nivel educativo y edad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay diferencias estructurales basadas en la identificación étnica de las personas y en el color de piel, que van a tener un efecto en sus vidas y un impacto en cómo se van, en qué tipo de vida van a tener. Y esto es simplemente controlando por el tono de piel y por la identificación étnica. La siguiente cuestión que quería analizar era si había un impacto en las actitudes políticas de las personas dependiendo de su color de piel. La encuesta incluía una pregunta que decía: a los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted. Y eso es una identificación que tenemos entre el ciudadano promedio y las élites gobernantes, o sea, nuestros gobernantes. Si nosotros pensamos que a nuestros gobernantes les importa lo que nosotros pensamos, entonces nos vamos a sentir identificados con nuestros gobernantes y vamos a pensar que el gobierno sí está sirviéndonos, porque al fin y al cabo el gobierno está ahí para servir a la gente y para satisfacer nuestras necesidades y lograr un mejor país. Entonces, un ingrediente clave es pensar que las élites se preocupan por nuestros intereses. Entonces, eso es lo que la pregunta quiere saber, si las élites se preocupan por los intereses de las personas o no, y si las personas piensan que las élites tienen el interés de las personas como prioridad. ¿Y qué encontramos? Que casi un 60% de personas con tez clara dicen que sí, que las élites se preocupan por sus intereses, mientras que un poco más del 30% de las personas con color de piel oscuro dicen lo mismo. Es decir, se sienten mucho menos representadas las personas de color de piel oscura que las personas de color de piel claro. Y esto es controlando por cómo se identifican, eso es independientemente de si se identifican como blancos, mestizos, indígenas, y también es independiente del nivel de escolaridad, del nivel de ingreso y de su edad, y de su género también. Entonces, es importante ver que controlando por una serie de factores, como el género, la educación, el ingreso, etcétera, las personas de color de piel oscura se sienten menos representadas por las élites gubernamentales. Y el problema es que la mayoría de la población tiende a ser mucho de color de piel más oscuro de color de piel claro. Entonces, para ahondar en las consecuencias sociales de los tonos de piel y de los fenotipos, hice un estudio en el que quería averiguar si habían estereotipos
Recuerden que los estereotipos son el contenido, las ideas dentro de los prejuicios. Entonces son la carnita de los prejuicios. Entonces lo que quería ver es si hay estereotipos asociados a distintas apariencias raciales o fenotípicas de los mexicanos. Aquí sí variando tono de piel y facciones, porque recuerden, en las gráficas que acabamos de ver, lo único que se variaba era el tono de piel, pero no las facciones. Acá lo que quiero ver es si van a haber estereotipos asociados a distintas apariencias raciales en general y global. Y voy a hacer este estudio con mexicanos en el Distrito Federal. Aquí ya varía. El estudio anterior que les presenté era de toda la población mexicana y aquí solo hacen el Distrito Federal. Y la metodología va a ser un experimento de laboratorio. Esta metodología es muy buena porque nos ayuda a aislar cuál es la causa del efecto que vemos. Por ejemplo, si tenemos dos plantitas en un invernadero y tenemos dos margaritas, y las margaritas tienen la misma edad, tienen la misma altura, tienen todo, son idénticas. Están en la misma tierra y les llega el mismo nivel de luz solar. Y quiero ver cuál es el efecto del fertilizante en la margarita. Entonces, ¿qué hago? A una margarita la riego con agua solamente y a la otra margarita la riego con fertilizante. Y después de hacer esto por 2 semanas, mido la diferencia. Y si hay una diferencia en el crecimiento de la margarita, sé de la margarita que recibió el fertilizante, sé que se debe al fertilizante que recibió, porque todo lo demás era idéntico. Las margaritas al principio eran idénticas, recibían la misma luz solar, tenían el mismo tipo de tierra, lo único que se diferenció fue por el uso del fertilizante. Entonces aquí, en los experimentos, lo que podemos hacer es variar una cosa y ver si esa variación tiene un efecto en el resultado que vemos. Entonces, esta metodología es muy buena para encontrar causalidad. Es mejor que la encuesta sola, porque la encuesta mide muchas cosas al mismo tiempo, pero no sabemos qué está causando qué. Pero en el experimento sí podemos aislar la causalidad. Entonces, a pesar de que no va a ser un estudio representativo de todos los mexicanos, sí va a ser un estudio que nos va a dar una señal de qué está causando qué y en qué dirección va. Y de hecho después podemos utilizar una encuesta ya conociendo esa causalidad para ver si esos resultados se generalizan al resto de la población en el país. Entonces, les voy a enseñar el estudio que realicé para responder a estas preguntas. Entonces, recluté a personas, a mexicanos, y les di esta pregunta. Se las voy a leer. En esta parte estoy interesada en preguntarte sobre la forma en que otras personas piensan acerca de otros dependiendo de cómo se ven. Entonces ahí estoy diciendo muy claro. Quiero que me digas cómo otras personas, no tú, otras personas van a pensar sobre otros individuos dependiendo de cómo esos individuos se ven. No me interesa conocer tus creencias personales. Aquí es cuando estoy diciendo, estoy haciendo que el individuo se separe de la pregunta y diga, y yo le estoy diciendo, no quiero que tú me digas cómo piensas tú acerca de esas personas, sino cómo otras personas piensan acerca de ese individuo. Por favor, mira la foto de esta persona y escribe todo lo que se te ocurra que otros individuos en la sociedad mexicana pensarían de él. ¿Qué cualidades, efectos y características crees que la gente en general pensaría de este individuo sin haber hablado antes con él? Por favor, escribe cualquier cosa que se te ocurra, no importa que estés de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando conocer los estereotipos compartidos que hay en base a apariencias raciales en la sociedad. ¿Y por qué estoy enfatizando que no me interesa conocer las opiniones personales de los encuestados o de los entrevistados, en este caso? Lo estoy haciendo porque normalmente si nosotros tenemos ideas negativas acerca de alguien, nos da miedo expresarlas, porque ¿qué va a pensar el entrevistador sobre mí? ¿O qué va a pensar la profesora? Etc. Entonces, al decirle, quiero que me digas lo que a otros pensarían sobre esa persona y no me importa si estás en desacuerdo o de acuerdo, estoy logrando separar al individuo y que se sienta seguro o segura para expresar lo que él o ella pensaría de la persona en la fotografía y también de lo que él o ella pensaría que otras personas pensarían. Pero así les dejo libertad para que exprese las ideas que tiene.
Y para eso realicé distintas fotografías, que de hecho yo las hice utilizando un programa de computadora en la que combinas fotografías. Entonces, primero, este es un ejemplo, por ejemplo, del mexicano más europeo, ¿cómo lo llamo? Este es un ejemplo del mexicano más indígena, la apariencia más indígena, y este es un ejemplo del mexicano más mestizo. Algo que es importante tener en cuenta, como había mencionado antes, no hay evidencia biológica que nos diga que los grupos raciales son diferentes entre sí. O sea, el que una persona tenga una apariencia más indígena que la otra, no tiene, o sea, no hay evidencia de que esa diferencia que es perceptible tenga consecuencias de comportamiento y de comportamiento basados en la información genética de los individuos. De hecho, biólogos que han hecho estudios basados en lo que nosotros comúnmente conocemos como grupos raciales, blancos, africanos, indígenas, han encontrado que hay más variación entre individuos de un grupo racial, de lo que se considera un grupo racial, que entre individuos de distintos grupos raciales. Lo cual quiere decir que el concepto de raza es una construcción social. Nosotros como sociedad le damos relevancia a las diferencias de apariencia racial entre individuos y les atribuimos diferentes características a los grupos raciales, pero no quiere decir que esas diferencias tengan sustento científico. Bueno, entonces, cada entrevistado en este estudio veía solo una fotografía. Veía o esta fotografía, o esta, o esta. Y les voy a enseñar todas las posibles fotografías que podían ver las personas. En esta columna tengo a las personas que clasifiqué como de apariencia más blanca o europea. Y en esta columna tengo a las personas que clasifiqué como de apariencia más indígena. Ojo, esa apariencia no quiere decir nada sobre sus características. Después combiné estas dos fotografías para producir a la persona que denominé como el mestizo promedio, que es la combinación de grupos europeos e indígenas. Y cada individuo que participaba en mi estudio solo veía una fotografía, solo una. Le tocaba o esta, o esta, o esta, pero solo una fotografía. Y después vi qué tipos de respuesta daban sobre qué características pensaban que otros mexicanos pensarían de esa persona y las clasifiqué. Y lo que hice fue tomar en consideración para el estudio para el análisis de este estudio, tomé en consideración solo aquellas características que al menos 10% de la muestra mencionaban. Entonces, si 5% de la muestra decían, ¡ay! De estos individuos van a pensar que es muy juguetón, eso no lo mencionaba, porque era solo 5%. Pero si ya un 10% de la muestra decía, no sé, este individuo es el típico mexicano, entonces ya la tomaba en cuenta. Y todas las características relacionadas a estos individuos las asociaba como relacionados a personas de apariencia europea. Todas las características asociadas o que hablaban de individuos de esta apariencia eran estereotipos relacionados a personas de apariencia indígena y finalmente las características que mencionaban cuando están en cualquiera de estas, cuando vean cualquiera de estas fotografías, eran características asociadas a apariencias mestizas. Entonces, primero, una de las cosas que se dice mucho en México es que no somos racistas, pero somos clasistas. Es decir, aceptamos que discriminamos en contra de personas de clases sociales diferentes. Y normalmente la discriminación obviamente va en contra de la gente que tiene más dinero, de la gente que tiene más dinero, disculpen, en contra de la gente de menores recursos. Entonces el argumento es, hay un clasismo y es de la gente que tiene más dinero hacia la gente que tiene menos dinero. Pero una de las cosas que de hecho saltó en este estudio es que muchas de las características de las que las personas decían que estos individuos tenían estaban relacionados a clase social. Y ojo, aquí no tienen ropa, o sea, no hay manera
de intuir de qué clase social es la persona basada en la ropa, porque no hay ropa, ¿no? Simplemente es la cara. Entonces, lo único que tienen para intuir clase social es la apariencia. Y como les voy a mostrar, hay una clara relación entre clase social y apariencia racial de las personas. Básicamente, las personas que veían a una persona europea solían mencionar que era un hijo de papi, un junior, rico, etc. O sea, siempre hablaban que era una persona de clase alta. Mientras que el indígena, no hubo una persona que mencionara que era de clase media. Todos decían que era pobre. Y el mestizo está entre los dos. Sabemos una relación lineal entre lo que es el fenotipo y las clases sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de clasismo que tenemos está muy racializada. Hay una alta relación entre cómo pensamos que se ve el pobre y cómo pensamos que se ve el rico. Y de ahí que vengan en nuestro lenguaje conceptos como el nuevo rico. Que el nuevo rico es una persona que no es de apariencia europea, ni mestizo claro, puede ser mestizo oscuro o de apariencia indígena y por alguna razón tiene dinero, pero sí, es nuevo rico, no es una persona que venga de dinero o que venga tradicionalmente de una familia acomodada. Y se le está discriminando al mencionársele así. Obviamente, mientras pague, puede ir a restaurantes y todo, pero se le trata diferente que a una persona de apariencia más europea con el mismo nivel de ingreso. Entonces, con el mismo lenguaje discriminamos día a día a otras personas. Otro concepto importante que tener en mente, la idea del naco. El naco es un sustantivo que utilizamos para ofender a los demás y para discriminar a los demás. Y hay que pensar muy bien qué idea o qué apariencia de persona tenemos al hablar del naco. ¿Es una persona de apariencia europea, tez clara, pelo castaño claro, o es una persona de apariencia más indígena, de la que no queremos, que se nos confunda? Entonces, si es una persona de apariencia más indígena, no estamos siendo racistas al usar el naco. Y también, ¿por qué nos ofendemos o por qué utilizamos el indio como un sustantivo para ofender? Obviamente porque estamos discriminando en contra de personas de apariencia indígena. Entonces, nuestro lenguaje está muy racializado también. Y a pesar de que decimos que no discriminamos en contra de otras personas en base a su apariencia, sí lo estamos haciendo porque estamos básicamente utilizando adjetivos que tienen una connotación racial y que estamos ofendiendo y que buscamos ofender a las personas. Entonces eso hay que tener muy en claro. Ahora, aquí les voy a mostrar, ya les mostré la evidencia que había de la relación entre clase social y apariencia racial. Aquí hice una serie de análisis de otras características de las que los encuestados decían que se atribuían a las personas dependiendo de su apariencia. Hay una escala de habilidades. Habilidades quiere decir que es bueno trabajando, que puede hacer varias cosas, etc. Y obviamente entre más habilidades, pues es mejor, ¿no? Es más deseable tener más habilidades. También hice una escala de personalidad. Entre más positiva la escala de personalidad, quiere decir que mejor personalidad tenía la persona. Era buena gente, agradable y en contraparte mala onda, huraño, ¿no? Con malas características. Otro fue un indicador de cuando utilizaban términos raciales para referirse a la persona. Es decir, que hablaban de, no, pues está muy moreno, ¿no? O está muy blanco, o es de otro grupo racial. Otro fue el de tradicional. ¿Qué tan tradicional era la persona? Muchos entrevistados decían, ay, esta va a ser una persona muy tradicional o muy conservadora. Y finalmente muchas personas hablaron del típico mexicano. Ay, este es el típico mexicano. Entonces, vamos a ver que no hay diferencias importantes entre las personas que vieron a una cara europea y una cara mestiza. No las hay en estas características. O sea, básicamente al europeo y al mestizo se le evalúa de la misma manera. Sin embargo, cuando vemos la diferencia entre el europeo y el indígena, vemos que al europeo se le atribuyen más habilidades que a la persona de apariencia indígena.
raciales cuando se ve una persona de apariencia indígena que cuando se ve a una persona de apariencia europea. Y finalmente, cuando las personas veían a una persona de apariencia indígena, decían que era el típico mexicano mucho más que cuando veían una persona de apariencia europea. Y era lo mismo en comparación con el mestizo. Entonces, siempre que se veía al indígena, se le decía, a la persona, perdón, de apariencia indígena, se le atribuía como el típico mexicano. Y recuerden que se le atribuye como el típico mexicano y también como la persona más pobre. Y también en comparación con el mestizo como más tradicional. O sea, el típico mexicano es más tradicional. Y, la persona de apariencia indígena es el típico mexicano y es más tradicional. Se hicieron más menciones de raza y también se le atribuyeron mejores habilidades y una personalidad más positiva a la persona de apariencia mestiza que a la persona de apariencia indígena. Vemos entonces que hay una discriminación negativa y lineal en donde a la persona de apariencia europea se le ve como más hábil, con mejor personalidad, de muchos más recursos que a la persona indígena que se ve como con menos capacidades, una personalidad más negativa, como el típico mexicano y pobre. Y también como una persona tradicional. Entonces, finalmente, esto es solo para demostrar que las diferencias entre clase social son significativas, es decir, siempre se atribuía al europeo como la persona de más recursos, a la persona de apariencia europea como la persona de más recursos, seguida de la persona de apariencia mestiza y finalmente a la persona de apariencia indígena. Entonces, ¿esto qué nos dice? Tenemos causalidad, vemos que la apariencia racial de las personas hace que llenemos los estereotipos de distintos colores, si lo queremos pensar así. Los estereotipos asociados a las personas de apariencia europea tienen que ver con que son más hábiles, tienen más dinero y tienen una mejor personalidad que las indígenas, que son más tradicionales, son el típico mexicano, son pobres, tienen una personalidad menos positiva y tienen menos, al no ser tan capaces como los demás, pues van a tener menos oportunidades laborales. Y simplemente esto es solo basado en la apariencia de los individuos, no se les dio más información a las personas. Estamos viendo que sí existen estereotipos que afectan de manera negativa a los grupos indígenas y de manera positiva a las personas de apariencia más europea. ¿Qué nos está diciendo? Que en la sociedad vamos a tener un tipo de discriminación que va a excluir a personas con cierta apariencia y a incluir a personas con otro tipo de apariencia. Va a tener un efecto negativo para las personas excluidas y para la sociedad en general. Ahora, vamos a ver entonces si hay una consecuencia política de estos estereotipos asociados a las apariencias raciales de los mexicanos. En el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador compitió contra Felipe Calderón Hinojosa y contra Roberto Madrazo, al final López Obrador y Felipe Calderón iban la competencia fue muy cerrada entre los dos. Y empezaron a circular en las redes sociales comerciales y anuncios que buscaban denigrar, asociar a López Obrador con grupos que han sido discriminados históricamente. Entonces, este comercial, por ejemplo, habla de Whiskas, que es una comida para gatos, pero sabemos que en México el sustantivo de gato también tiene una definición parecida a la de naco, ¿no? Y se ponía en este anuncio a personas de apariencia más indígena y se decía 8 de cada 10 gatos lo prefieren. O sea, asociando al candidato López Obrador con un grupo hacia el cual hay estereotipos, como ya vimos, negativos, de personalidad negativa, de bajos recursos, tradicionales y con menos habilidades. Entonces estaba buscando hacer esa asociación y que en el elector entrara a esa asociación y dijera, no, yo no quiero apoyar a este candidato. Entonces, hice las siguientes preguntas para el estudio sobre las consecuencias políticas de los estereotipos y prejuicios relacionados a las apariencias raciales de los mexicanos. Primero es si hay discriminación basada en la apariencia fenotípica o racial entre los votantes a votar por candidatos electorales.
electorado. Como electorado deberíamos de votar por el candidato que represente mejor nuestros intereses y que nos convenza más, pero no por su apariencia. No debería de tener ningún efecto su apariencia y mucho menos tampoco el género, por ejemplo. Entonces, para contestar esta pregunta, hice un experimento como el anterior, donde en el Distrito Federal, donde recluté a distintas personas y les di información sobre supuestos candidatos que iban a competir de manera independiente del 2007 por la gubernatura del Estado de Yucatán. Y era independientemente porque no quería mezclar los partidos políticos con la apariencia racial. Y como ven, digo, no lo tienen que leer, pero como ven, les di mucha información sobre 3 candidatos que supuestamente están compitiendo. Este candidato sus propuestas políticas son de centro izquierda, este candidato son más de centro y este candidato son de centro derecha. Y también les di información personal, y unas personas no veían fotos de los candidatos, sino solo veían esta información. Y otras personas iban a ver fotografías. Entonces, esta básicamente se conoce como la condición de control, en la que no ve ninguna fotografía y yo puedo comparar si el ver una fotografía o no afecta las preferencias electorales de los candidatos, digo, de los electores, perdón. Entonces, estos dos son los candidatos de la izquierda y la derecha, o sea, José Ramírez y Javier Núñez. Iban acá, José Ramírez y Javier Núñez. Y estos 2 candidatos los hice utilizando 3 fotografías, o sea, comparten una fotografía. ¿Por qué? Porque quería controlar por su apariencia y por el nivel de qué tan atractivos eran o no. El candidato que va a variar va a ser el de en medio, Pedro González. Y Pedro González podía ser uno de estos 6 candidatos. Tenía 2 grupos de fotografías de candidatos. Este era el candidato europeo, de apariencia europea, este era el candidato de apariencia más indígena y este era el candidato de apariencia mestiza, que los hice combinando a los dos, al de apariencia europea y al de apariencia indígena. Entonces, básicamente, las personas que tenían fotos en la boleta con la información de las propuestas de los candidatos, iban a ver a estos 2 candidatos en la izquierda y la derecha, y en el centro podrían ver a este candidato, o a este candidato, o a este candidato. ¿Ok? Ahora, la pregunta que queremos hacernos, entonces, esta era, por ejemplo, la condición europea del estudio. Esta era la condición mestiza, un ejemplo de la mestiza, y esta es la indígena. Y la pregunta que yo quería ver era si la fotografía tendría un efecto en la preferencia electoral de los votantes. Por lo tanto, solo vi la preferencia electoral por el candidato del medio, no por el de los lados, porque era la única fotografía que variaba. Y recuerden que toda la información del candidato se mantenía idéntica. Entonces, lo único que variaba era la fotografía. Así es que si veía una diferencia entre fotografías, podía decir que la diferencia en el nivel de votos se debía a la fotografía. Y esos fueron los resultados que obtuve. Básicamente, en intención de voto por los candidatos, obtuve que aquellas personas que vieron un candidato europeo en medio tendían a votar mucho más por él que si no veían ninguna fotografía o que si veían una fotografía de un indígena de apariencia de un candidato de apariencia mestizo o de un candidato de apariencia indígena. Es decir, había una preferencia muy fuerte y significativa por el candidato de apariencia europea, siendo que tenía la misma información y las mismas propuestas que los otros 2 candidatos. En otras palabras, sí importa la apariencia de los candidatos electorales en México cuando compiten en elecciones. Y el que se ve beneficiado es aquel que tiene una apariencia más europea dentro del espectro del mestizo. No estoy hablando de un candidato que es rubio de ojos azules, sino de un candidato de pelo castaño claro, tez clara y ojos castaños. Entonces sí hay una preferencia positiva y significativa y una discriminación en contra de candidatos de apariencia indígena y mestiza y a favor de candidatos de apariencia europea. Es decir, solamente por tener una apariencia más europea se ve beneficiado un político para acceder a un puesto de elección popular, mientras que su apariencia no nos dice si va a ser un buen político, un buen gobernante, o
o si va a defender nuestros intereses. Ahora, finalmente, para terminar voy a hablar un poco de qué se puede hacer entonces para atacar este fenómeno de discriminación en lo social, económico y político en el país. Primero, hay que hablar sobre tolerancia. Tolerancia es un concepto que se utiliza mucho, pero que, como Walser en la lectura que hicieron dice, hay 3 tipos de tolerancia. Tolerancia se puede aceptar de manera resignada al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo digo, yo estoy bien, yo estoy en lo correcto y tú estás mal, pero te acepto. O sea, ahí hay un juicio de valor, de que yo me pongo en una posición de superioridad y te tengo que aguantar, básicamente. Entonces, ese no es un tipo de tolerancia que queramos promover, ¿no? Porque mantiene que un grupo tiene la razón y el otro está equivocado, pero te aguanto, ¿no? Entonces, mantiene una animosidad y antipatía, mantiene el prejuicio, a pesar de que no expresemos el prejuicio, lo sentimos. También habla la segunda parte de una indiferencia benévola, que es cuando yo sé que soy lo correcto, voy a ser indiferente, ni te voy a aceptar, ni te voy a discriminar, simplemente no te voy a hacer caso. Sigue el prejuicio dentro de este concepto de tolerancia, si lo vemos. ¿Por qué? Porque yo soy tan buena gente que yo estoy en lo correcto y tú estás en lo incorrecto, pero te voy a dejar ser y voy a ser indiferente. Cuando lo que deberíamos de tener es más bien entender a la tolerancia con un entusiasmo por la diversidad. Es decir, no es que tengamos nosotros que tener la verdad, porque la verdad no la tenemos por qué tener nosotros como grupo. Podemos aprender de los demás y aprender de sus experiencias y básicamente aceptarnos todos dentro de la diversidad, pero no pensar que somos superiores a los demás o que los otros son inferiores. Entonces, más bien una emoción por la diversidad. Entonces, como ven, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española habla de que la tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. No dice nada de que te voy a tener que aceptar aunque no quiera, ni te voy a ser indiferente, buena gente pero indiferente, sino que vamos a respetar, sin pensar que nuestra posición es mejor que la de los demás. Y de hecho, al mezclar esta definición con la de Walser, con la de entusiasmo, es no solo te respeto, sino te quiero entender y quiero entender tus percepciones, quiero entender por qué entiendes al mundo de esa manera y por qué actúas de esa manera. O sea, es realmente tener un compromiso con la diversidad y con ser una sociedad diversa y entenderse entre individuos. Entonces, estrategias para lograr luchar contra la discriminación y por lograr una sociedad más igualitaria. Se habla, por un lado, de derechos especiales a grupos. ¿Qué quiere decir esto? O derechos diferenciados. Quiere decir que de manera sistemática e histórica se ha discriminado en contra de algunos grupos, como por ejemplo los indígenas y las mujeres. Entonces tenemos que darles ciertos derechos para que puedan acceder a posiciones de poder e ir revertiendo esa desigualdad que se ha dado. Entonces, como les mencionaba al principio de la plática, las cuotas de género para el poder legislativo, para las candidaturas, es uno de estos derechos diferenciados. Se busca promover la participación política de las mujeres y que sean electas al exigir más bien a los partidos que tengan un cierto porcentaje de candidaturas reservadas para las mujeres. La nueva reforma electoral que se hizo exige a los partidos paridad en las candidaturas, es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres. Todavía no se ha hecho las leyes secundarias, entonces no sabemos cómo se va a reglamentar esa paridad. Hasta ahora había sido el 40% de las candidaturas. ¿Y qué pasa? La idea es que los hombres y las mujeres van a votar por mujeres y se van a dar cuenta que no hay ninguna diferencia radical y
y que no está mal elegir a mujeres que son igual o más tal vez de capaces que otros hombres para ser legisladoras, y entonces van a acostumbrarse a votar por mujeres y por hombres de manera igual, solo exigir que sean los mejores preparados independientemente del género, y ya no se van a necesitar las cuotas. Entonces estos derechos diferenciados tienen la idea de que son temporales, son medidas temporales en las que vas a ayudar a que un grupo tenga unos derechos que el otro grupo no tiene, pero que no necesita porque tiene una posición de poder superior al del grupo discriminado, y cuando se iguale vas a poder quitar ese derecho diferenciado porque ya no va a ser necesario. También se habla de educación, de incluir dentro de la malla curricular temas sobre discriminación y prejuicios y sensibilizar a los estudiantes sobre qué prejuicios están utilizando, por qué los están utilizando y cómo nos afectan como sociedad y como personas. Y también de cómo es necesario tener contacto con grupos que discriminamos o contactos con grupos que no conocemos y que tenemos estereotipos sobre esos grupos, como grupos de otras religiones o grupos indígenas. Entonces, todas estas medidas buscan lograr una igualdad social que va a ser a largo plazo, pero una de las cosas es tener muy consciente qué estereotipos utilizamos y cómo, por ejemplo, los medios de comunicación promueven esos estereotipos. Porque si ven los medios de comunicación, las telenovelas, los anuncios, la imagen que presentan de lo que es ser mexicano y del mexicano promedio no tiene mucho que ver, de hecho, si lo pensamos, con la apariencia racial del mexicano promedio. Entonces, están de hecho mostrando tipos de lo que el ideal del mexicano debería ser, que está fuera del alcance del mexicano y que vuelve lo deseable. Al poner a modelos, por ejemplo, argentinas que son rubias como mexicanas, pues no es la norma de la mexicana ser rubia, ni de la norma del mexicano ser rubio. Entonces, ¿por qué no ponen a alguien que sea más parecido al mexicano promedio para no dar esta idea de que para llegar a ser importante y ser escuchado se necesita cierta apariencia racial sobre otra, y apariencia racial que de hecho no se asemeja a la apariencia racial del mexicano promedio? Entonces, básicamente tenemos un gran camino por recorrer en términos de inclusión, pero una idea es mantener estos valores y seguir y buscar procesos que nos lleven a incluir a grupos que han sido discriminados y excluidos